Bienvenidos a su programa Construyendo la Verdad en esta segunda temporada. 3 días casi de la toma presidencial por Andrés Manuel López Obrador y vamos a tocar este tema justamente con una pregunta que nos hacemos. ¿Quién es el líder de la regeneración nacional en México? Muy bien, pues realmente que me da mucho gusto que otra vez estemos aquí. Ahora sí que tratando temas Bienvenido, Manuel. muy importantes. Benito Balam. Manuel de Anda. Y nada más para recordar, nosotros tenemos una visión desde el punto de vista ciudadano. De ninguna manera tratamos de influir en la forma de pensar en los demás. Es nuestra opinión desde un punto de vista ciudadano, y entre todos estar construyendo la verdad. Para poder construir la verdad se requiere tener información de diferentes voces, oír a todos, y realmente eso es lo que nos va enriqueciendo, y vamos tomando las posiciones y las posturas, pues, que en determinado momento sean más congruentes con nuestra manera de pensar y con nuestra manera de ver las cosas, de ver la realidad que se nos presenta. Ese es el objetivo de estos programas, pues, que hemos planeado entre Benito Balam y yo. Nada más recordar que él es el historiador y es licenciado en Ciencias Políticas, y yo soy médico, pediatra, infectólogo pediatra. Esa es realmente nuestra formación. Entonces, muchos aspectos, pues ustedes se darán cuenta de la profundidad y de la gran experiencia que tiene Benito en tratar diferentes temas. Y igualmente bueno, igualmente tú. Sí, o sea, claro, estamos cada quien desde nuestra perspectiva, pues estamos tratando de construir la verdad, ¿no? Y de llegar a participársela a ustedes. Sí, yo creo que lo más importante no es tanto el título profesional, sino la búsqueda de esta verdad. Claro. Independientemente de que si haya escolaridad o no la haya, ¿no? Claro. Que cualquier ciudadano mexicano o mexicana puede aportar la parte de su verdad en la realidad propia, en su entorno, en sus relaciones, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, es tan valioso lo que nos pueden aportar en diferentes mapas de este México que somos, que en realidad somos muchos Méxicos, ¿verdad? Yo platicaba que no solamente hay un mapa geográfico, ¿no? Sino también hay un mapa demográfico, hay un mapa etnográfico, hay un mapa de género, hay un mapa de conflictos sociales, hay un mapa de pérdidas, ¿no? Dentro de la realidad nacional. Claro. Vi un mapa así todo agujereado con las fosas clandestinas que hay en nuestro país, que es algo sumamente doloroso, ¿no? Claro. No es el afán de quedarnos con un solo mapa, sino ir analizando, ir conociendo esos diferentes mapas, mapa de la migración también, ¿no? Claro. Y de la ruta migratoria también de los centroamericanos, etcétera, ¿no? O sea, realmente somos una multiplicidad, y cuando hablamos de construir la verdad, aunque sea entre desde todos, nuestro pequeño entorno, nuestra propia realidad, podemos aportar ese grano de maíz para podernos aproximar más a esa verdad, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Tan valiosa es la visión de cualquiera como la de cualquier otro. Sí. Es decir, lo importante es que entre todos participemos
y que realmente entre todos vayamos construyendo la verdad. Sí, y por el otro lado también el ir logrando consensos, ¿verdad? Porque ciertamente podemos aportar algo y podemos no estar viendo otra realidad y generalizar lo que pasa en otros mapas de México sin conocerlos, ¿no? Y entonces al generalizar en realidad estamos obstruyendo, estamos impidiendo que la verdad se muestre como tal. Entonces por eso es importante la crítica, nuestra propia autocrítica y la crítica que se abre a través del diálogo, ¿no? No puede ser unilateral, sino es bilateral o multilateral, donde se tiene que ir encontrando la verdad entre todos, ¿no? Claro. Esa es la tarea como ciudadanos que tenemos, ¿no? Y ahorita estamos viendo desde una realidad concreta a la cual nosotros estamos tratando de acercarnos a otras realidades, pero no siempre lo logramos y eso hay que reconocerlo, ¿no? Tenemos nuestra limitación, pero nos ayuda el hecho de no generalizar, ¿no? Sino más bien tratar de puntualizar, tratar de concretar en donde estamos parados, ¿verdad? Y desde ese enfoque pues aportar algo, ¿no? Claro. Está muy bien. Realmente creo que de eso precisamente se trata la democracia, es decir, de la participación de todos. A este respecto, pues yo creo que sí es importante señalar que no tenemos una cultura democrática, que apenas es la primera ocasión en donde se abre esa posibilidad de ser un país con un gobierno democrático. Por lo menos eso ya fue un muy buen inicio en las elecciones, porque ahora sí que, a pesar de los pesares, la voz populi fue la que predominó y que estuvo por encima de cualquier otra duda o cualquier otro fraude, como había ocurrido tradicionalmente en el país. Sí, yo creo que ahí es como la primera característica de este líder que tenemos en nuestro país y que va a ser ahora presidente de la República, ¿no? Claro. El licenciado Andrés Manuel López Obrador, que en el aspecto político de su liderazgo, él encabeza una lucha social, no solamente electoral, y que va ganando cada vez más en presencia y en convencimiento ante la mayoría de los electores mexicanos, ¿no? Llegando hasta el 53 o más por ciento, ¿no? De todos los electores 1 de julio. Y entonces es no solamente un triunfo electoral, sino un triunfo social. ¿Por qué digo que es un triunfo social? Porque es una elección legalmente ganada y legítimamente aceptada por la población, debido a que nos costó mucho trabajo como ciudadanos el que fuera respetado nuestro voto y defender nuestro voto a lo largo, por lo menos de estos 30 años últimos, ¿no? Donde evidentemente vivimos un fraude electoral con Salinas de Gortari en contra de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Claro. Y también contra Manuel Cloutier. De esta manera, esta cultura del fraude se fue imponiendo a lo largo de los 30 años, y por eso digo que Andrés Manuel se puso a la cabeza de un movimiento social, como un luchador social, en contra del fraude electoral, hasta que finalmente ya no fue posible que el sistema volviera a aplicar el fraude electoral por una serie de circunstancias históricas y políticas que se presentaron inéditas, y que no solamente era el deseo del cambio por parte de la sociedad,
sino también el deseo del cambio por parte de muchos que estaban dentro del interior del gobierno y de las instituciones. Es decir, se fragmentó esa hegemonía de imponer a quien ellos querían como élite política, ¿no? Como clase política. Se desbarató esa posibilidad porque hubo división interna, claro, política, y también entre los sectores empresariales, oligárquicos, que no estaban del todo de acuerdo con reproducir de nuevo ese evento, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que el mismo presidente Peña Nieto no haya intervenido a favor de su candidato, como lo hizo al principio de la campaña, pero ya al final de la campaña ya no se metió, y mucho menos se metió a favor de hacer un fraude. Claro. Y casos, por ejemplo, de Veracruz, que comentaba la gente de Morena que se había roto esta cadena de cuidado, ¿no? del voto, y propiciada por el mismo gobierno del estado. Entonces llamaron a Peña Nieto, los representantes, para que actuara, y dio la orden de que la naval cuidara la cadena de cuidado, pues, del voto, y fue por eso porque se ganó en Veracruz. Yo diría, pues, no solamente en Veracruz, ¿no? Sino todo lo contrario de lo que nosotros hubiéramos imaginado empezó a suceder en nuestro país, ¿no? Claro, esta falta de democracia y tratar de imponer a los gobiernos espurios, pues la verdad es que nos ha costado muchísimo, y ahora tenemos la oportunidad de que eso cambie totalmente, porque se perdieron muchísimos años desde el 2000, que fue un fraude ese gobierno, hasta ya los gobiernos que se impusieron a través del fraude, por prácticas antidemocráticas, como en el 2006 o en el 2012. Y ahora realmente, bueno, tenemos a un líder escogido por más de 30 millones de mexicanos, y que tiene varios aspectos importantes, mexicanos y mexicanas, aunque bueno, de manera general ya la Real Academia Española considera que puede emplearse ese término genérico, pues, para ambos géneros. Bueno, en realidad la situación está en que ahora tenemos un líder que además ha tenido la posibilidad de generar a través de todo este tiempo una enorme experiencia, ¿verdad? Entonces tenemos un líder con mucha experiencia, con mucha capacidad, con mucho conocimiento del país, con amor al pueblo de México, con amor a la patria, y que va construyendo lo que viene siendo, más que una revolución, va construyendo una transformación, o lo que quiere hacer es una transformación del país. No sé si quieras ahondar más en esto. Sí, claro. La regeneración nacional, según lo que estamos viendo, no solamente en este momento, sino a lo largo de la historia de esta lucha social que viene de 30 años atrás, pero particularmente encabezada por Andrés Manuel, pues desde el 2000 en la capital, ¿no? de la República, claro, y luego ya como candidato a la presidencia. Bueno, tal vez me estoy limitando nada más a la lucha social presidencial, ¿no? Porque si lo vemos como luchador social es de toda la vida, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de que es una transformación social pacífica, es algo también inédito en nuestro país.
es algo que necesitamos inventar o construir los mexicanos y las mexicanas, aunque la Real Academia lo quiera quitar, ¿no? Para mí es importante para personalizar, ¿no? Está bien. Entonces, el reconstruir, más bien el construir una transformación de esta índole, significa que la idea anterior que teníamos de revolución, porque así fueron la Revolución Mexicana, así fue la Exacto. Revolución de Reforma, así fue la Revolución de la Independencia, fueron diferentes episodios de lucha de clases que se fueron dando, utilizando desde luego la legitimidad de esos liderazgos que se dieron en ese tiempo, pero aplicando la violencia revolucionaria, de donde surge finalmente el ejército mexicano a partir de 1910 con Álvaro Obregón, ¿no? Pero ahora el asunto es cualitativamente distinto. Es el siglo pasado y lo que empieza de este siglo nos está marcando que la pauta ya no es la lucha revolucionaria. Claro. Y no es porque estemos denostando todos los aportes que la lucha revolucionaria dio antes, sino porque se está transformando cualitativamente la posibilidad de un cambio sin tanta pérdida, sin tanta sangre, sin tanto caos, porque ya ha sido suficiente ese caos que hemos vivido en los últimos 2 sexenios, de tantas muertes, ¿no? Aumentar entonces ahora la expectativa o dar vuelo a que este cambio va a ser por esa vía, me parece completamente absurdo y completamente inhumano, ¿no? Yo creo que necesitamos enmarcarlo en ese sentido y darnos cuenta de que las mismas teorías que en algún momento fueron funcionales hoy ya no lo son. Claro. Y hay que revisarlas, ¿no? Claro. Porque lo que importa es la realidad social y lo que importa es los intereses de la gran mayoría de la gente y de los que más sufren, ¿no? Claro. Y en ese sentido yo creo que el líder que tenemos es un líder justamente que está encabezando una regeneración pacífica, no una revolución a toda costa, ¿no? Claro. Yo creo que ahí hay una gran diferencia y la mentalidad y la estrategia, la nueva estrategia o las nuevas estrategias que surjan van a surgir a partir de esa crítica a esos paradigmas anteriores, ¿no? Porque lo estamos viendo, lo estamos logrando, o sea, hay un cambio del poder ejecutivo, el mandato del poder ejecutivo está siendo recompuesto en nuestro país de una manera distinta, ¿sí? Sí, no, increíble. Es un presidente que está pensando en el mandar obedeciendo, claro, que viene de la tradición de los pueblos indígenas, claro, ¿verdad? Y que los zapatistas en su insurrección del 94 lo recordaron a los mexicanos, ¿verdad? Y entonces de ahí está él retomando esta visión. Y es muy significativo cómo realmente transforma esa forma de pensamiento en hechos. Es decir, en las consultas que ha habido, ¿no? La posibilidad a mí nunca nadie me había preguntado, ningún gobernante y menos un presidente, qué opinaba yo de tal o cual cosa. Claro. Y ahora sí, o sea, es una forma de ejercer el poder totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Y eso obviamente a muchos no nos va a caer el 20 en mucho tiempo, porque venimos de una tradición autoritaria, antidemocrática, autoritaria, en donde pues el único que tenía la voz era el que estaba arriba, el presidente, o los que sabían. Claro. Ellos son los que saben, ellos que decidan. No es cierto. Es decir, la posibilidad que se abre ahora de participar, de verdaderamente tomar nuestra responsabilidad como ciudadanos, es increíble.
hay que aprovecharla. Claro. O sea, en toda la historia de México no había ocurrido. Claro. Entonces yo creo que hay que aprovechar esa posibilidad. Otro aspecto muy importante que tiene Andrés Manuel López Obrador, que yo he estado viendo, es que él quiere todo resolverlo con diálogo. Y yo creo que eso es fundamental. O sea, el único ser en todo el universo que tiene la posibilidad de dialogar es el ser humano. Entonces, si tenemos esa capacidad, pues hay que usarlo, ¿no? Hay que resolver los problemas a través del diálogo, a través de la concertación, a través de la participación. De los consensos. Y todo esto en paz. Claro. O sea, que no es más que la construcción de una cultura de paz también es muy importante. Claro, claro. Quisiera yo puntualizar esto de las consultas, sí, en términos de fortalezas y debilidades, ¿no? Es una gran fortaleza el ampliar la democracia, de la democracia electoral a la democracia participativa. Es sumamente un beneficio, pues, para todos, ¿no? Como bien dices, claro, porque podemos tener una mayor educación política a través de estos ejercicios, ¿no? La debilidad, esa es la fortaleza. La debilidad está en el tipo de propuestas, digamos, como de donaciones, o que no se quede en un concepto de que el Estado está donando los recursos a la población, claro, sino que en realidad lo que se está haciendo es justicia. Es decir, aquellos que no tenían esas prestaciones, ya sea por cuestión de que laboralmente no tuvieron un empleo formal, que los que tenían el empleo formal tenían muy bajos ingresos, que han sido perjudicados por el crimen organizado, etcétera. Todo eso que ha desestabilizado la economía del país, lo que está haciendo el Estado al asumir este tipo de programas no es un donativo de limosna, sino es una justicia responsable a los sectores que han quedado marginados de este crecimiento económico, claro, ¿no? Yo creo que la debilidad está en no saberlo comunicar adecuadamente, y también en que en la cultura del paternalismo la gente solamente se atenga a mantener esa relación dependiente con el gobierno. sí, Yo creo que el objetivo de esta política es fomentar mayor participación, mayor organización en estas prestaciones que se están dando, y mayor autonomía de la sociedad civil, y mayores iniciativas de la ciudadanía para que asuma su parte en la construcción de esta nueva democracia, claro, ¿no? Pero creo que ahí está su debilidad, como que todavía no ha permeado, si apenas la democracia electoral la estamos inaugurando, claro, este 1 de julio. Entonces la participativa pues apenas se empieza a ver, pero no se asume todavía porque no se ha terminado de asimilar. Han sido la participación de 1 millón de personas aproximadamente, que es bueno, de una semana a otra, pues, para hacer la consulta. claro, Sí es muy buena la participación, pero necesita irse conformando en propia organización y en propias propuestas que la sociedad civil haga al gobierno. No esté esperando solamente que Andrés Manuel lance las iniciativas o que el partido Morena lo haga, sino claro, que la propia ciudadanía necesita ir madurando por dónde. claro. Bueno, sí, en realidad yo creo que es muy importante asumir ese papel que nos está tocando ya jugar como sociedad. Es decir, ya no pasar, ya no seguir en el mismo discurso, a ver si este presidente sí nos cumple,
No, a ver si entre todos cumplimos. Claro. Es decir, y eso requiere la participación de todos, incluso en las iniciativas. Es decir, seguramente tú tienes tus iniciativas. Yo he ido pensando ciertas iniciativas que tienen que ver con lo que a mí me interesa más, que son los aspectos de salud. Claro. Y a mí los de cultura y educación. Claro. Entonces, yo creo que si eso, afortunadamente tenemos gente cercana que nos puede llevar esas inquietudes de participación, pues al Senado de la República o a la Cámara de Diputados. Entonces, creo que es muy importante formar grupos, hacer grupos y que se establezcan, que tengan cierta organización y que tengan la posibilidad de participar en ese sentido. Claro. Luego, por otro lado, en lo que he reflexionado acerca de la regeneración, del líder de esta regeneración, bueno, esto es en lo político y en lo social que estamos hablando, y que también tiene su parte en lo moral, ¿verdad? Y en el aspecto de la seguridad. Voy a abordar primero lo de la seguridad, cómo es que es clave pues el asunto de la seguridad en este nuevo gobierno que se viene, porque el plan de pacificación no ha sido del todo comprendido. Claro. Y yo creo que es necesario como ir dando ciertas pistas, ¿no? Y que también nos convenzan a nosotros que va por ahí el asunto, ¿no? Digo, por más respetable que sea la iniciativa del presidente, que desde luego pues tiene un punto de vista mucho más amplio que nosotros, ¿no? Porque él le llega información de todos lados, entonces conoce más la realidad, o conoce más un conjunto de realidades que nosotros, ¿no? No, y conoce todo el país. Sí. Ajá. Entonces, desde nuestra perspectiva, cuando él hace referencia al aspecto de la Guardia Nacional, Uh-huh. él menciona que con los soldados, con los oficiales, altos mandos, les dice que son un ejército institucional, porque históricamente, después de 1920 con Álvaro Obregón a la fecha, o sea, casi 100 años, no ha habido un levantamiento armado que pretenda establecer una dictadura militar. Y a diferencia de otros países de América Latina y del mundo, pues eso es notable. Claro. Es muy notable. ¿Por qué? Porque viene desde un plano de haber destruido al ejército porfirista, quedó hecho cenizas en la revolución. Y eso emergió del mismo pueblo. Y es otra de las cosas que él señala, ¿no? Que por un lado es institucional, es nacionalista, es decir, que ninguna potencia extranjera ha venido a dar órdenes a nuestro ejército. Y desde Lázaro Cárdenas, no solamente como presidente, sino como secretario de la Defensa Nacional durante la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, él no permitió que hubiera bases militares gringas en ninguna parte del territorio, siempre se mantuvo soberano. Claro. Y esa visión nacionalista ha impregnado esa institución durante todo este tiempo. Y la otra parte, la extracción popular. Él dice que los soldados es el pueblo armado. Y en ese sentido, pues puede haber críticas al respecto, ¿no? Porque en ocasiones, pues como en las masacres del 68 y en otras masacres como la de los 43 de Ayotzinapa, pues también hubo una participación por omisión o por confusión o como sea, pero entraron de manera represiva. Y eso evidentemente pues cala en los luchadores sociales, ¿no? Como decir cómo se menciona que son el pueblo armado si se fue contra el pueblo. Claro. Y en ese sentido, yo diría, bueno, tal vez si lo vemos en su conjunto, si lo vemos
en estos 100 años que han pasado, en realidad la institucionalidad y el nacionalismo no ha permitido que esto sea como la norma común o digamos la vida cotidiana del ejército destinada a reprimir al pueblo. Yo creo que eso no ha sido de esa manera. O sea, sí ha sido puntualmente en esos momentos históricos, pero no lo ha sido como una generalidad. Y en ese sentido también hay que valorarlo, ¿no? Y darnos cuenta de que no todo el ejército, pero sí cuando se está destinando a una policía militar y a una policía naval y a una policía federal para una Guardia Nacional, creo que es importante darnos cuenta de que ante los resultados de la policía o de las fuerzas públicas, sea municipal, sea estatal, sea ministerial, que no ha funcionado, pues entonces necesitamos recurrir a otro cuerpo policíaco, Claro. aunque sea militarizado. Yo lo que veo es que probablemente pueda ser algo transitorio favorable mientras se recomponen todas las policías locales, Claro. regionales, ¿no? Claro. Pero no como una norma del Estado, el cual el ejército esté haciendo tareas de seguridad pública, sino más bien como auxiliar de las fuerzas civiles, y ese yo creo que debería ser el objetivo, ¿no? Claro. Así yo lo veo. Fíjate que algo que también es muy importante es la responsabilidad que está asumiendo Andrés Manuel López Obrador en relación a la seguridad del pueblo. Hay lugares de la República donde es verdaderamente una violencia desbordada y donde tú no puedes retirar de ahí o sea, lo mínimo que tienen son las Fuerzas Armadas. O sea, tiene esa responsabilidad, o sea, no puede ir hacia una pacificación retirando ahorita al ejército, porque es dejar al pueblo indefenso, a dejar a muchas comunidades o ciudades indefensas. Entonces, realmente tiene una enorme responsabilidad y la está asumiendo como tal, y además tiene un grupo de asesores extraordinarios, entre ellos ¿Durazo? Bueno, el mismo Durazo, ¿cómo se llama? Sánchez Cordero. Manero. Gers Manero. Manero. Extraordinario, es un tipazo que tiene muchísima experiencia y tiene mucho conocimiento en relación a cómo pacificar y cómo lograr que haya control de la delincuencia en los diferentes lugares. Y eso lo hizo en la Ciudad de México y lo está aplicando ahora, es uno de los asesores importantes de López Obrador. Entonces, digo, también considerar eso, ¿no? Considerar, pues, yo creo que ni tú ni yo estamos de acuerdo, como mucha gente no está de acuerdo, por ejemplo, con lo que había de la Ley de Seguridad Interior. Claro. Que sabíamos que iba por el lado de generar más violencia y más abusos, pues, por parte del ejército. Pero eso es lo que menos quiere Andrés Manuel López Obrador. Es decir, no quiere que haya abusos. Él ha dicho con toda claridad que no va a permitir nunca que haya represión. Y por otro lado, que todas las acciones se hagan en un marco, como no se ha hecho, en un marco de los derechos humanos. Claro. Es decir, con el objeto de proteger la seguridad de todo el mundo. Sí, yo creo que en ese sentido hay que destacar dos cosas, ¿no? El liderazgo moral que él ejerce y el liderazgo político en este caso, ¿no? O jurídico incluso, ¿no? De nombrar las cosas por su nombre y no andar simulándolas, ¿no? Si en este momento se necesita al ejército en cuestiones de seguridad pública, pues así hay que manejarlo, Sí, y escoger
a los cuerpos que están más entrenados en lo policíaco, como son la policía militar, la policía naval, claro, y la policía federal. Llamarlos por su nombre, con una disciplina militar, sí, pero policías a fin de cuentas, y que no van a tener el uso de esta facultad a discreción si lo utilizan como seguridad interior o como seguridad pública. No, van a estar destinados solamente a la seguridad pública, ¿no? Yo creo que ahí es diferente, es cualitativamente distinto. claro. Y también en términos de del manejo de los dineros, ¿no? Que en la seguridad interior se le iba a facultar al ejército que manejara el dinero también discrecionalmente o a su buen entender, ¿no? Pero no, el manejo de los dineros va a estar a cargo del presidente y su gabinete. Claro. Entonces ahí va a ser una cosa civil. Claro. Entonces yo Ajá. creo que ahí hay elementos jurídico-políticos importantes de diferencia. Sin embargo, yo sigo diciendo esto es de transición, Claro. ¿verdad? La Guardia Nacional militarizada, aunque esté destinada a labores policíacas, necesita subordinarse finalmente a los mandos civiles de las nuevas policías que se vayan formando. Claro. Ese sería mi punto de vista ciudadano, ¿no? Claro. A lo que más le aspiraría. Claro. Y en el plano moral, déjame terminar, en el liderazgo moral, él se quita el Estado Mayor Presidencial, que eran como más de 6,000 o 7,000, no sé cuántos, y los regresa al ejército. ¿Y qué es lo que nos está diciendo con esto? Con una pequeña guardia personal civil. ¿Qué es lo que qué mensaje está dando a la población con esto? Que todos somos iguales. Sí, y que el presidente Pues sí. se expone al mismo riesgo de cualquier funcionario público, ¿sí? Bueno, con un poquito de salvedad, porque tiene su guardia personal, Claro. pero sí es como apostarle a que la seguridad se gane para todos, Claro. incluyendo la suya y la de su familia. Es Claro. decir, como un compromiso moral muy fuerte en términos de aquel capitán que se pone al frente de su tropa y no aquel capitán que les dice a todos, órale, échenle, ¿no? Y se queda atrás, Y se ¿no? queda atrás. Como algunos Claro, capitanes claro. presidenciables que hemos conocido, ¿no? Claro. Y no, en el caso de él no es así. Sí. Sí, realmente creo que tiene mucho de fondo y tiene muchas connotaciones, pues, figurativas, pues, lo que está haciendo. O sea, tiene mucha significado mucho de lo que dice y de lo que hace. Y es ahí donde realmente Es una creo fortaleza, ¿no? que la inteligencia de los mexicanos debe de aflorar y no quedarnos nada más en la superficie, sino buscar más que está de fondo, como estamos tratando de hacerlo en este momento. Y en ese sentido creo que vale mucho la pena hablar un poquito en relación con lo que viene siendo la confianza. Es decir, no es posible construir nada en un ambiente de desconfianza. Claro. Si hay confianza, si nos confiamos los mexicanos unos a otros, si hay confianza en nuestro líder o confianza en los que nos gobiernan, obviamente que eso va a permitir la construcción y el transformar al país. Desafortunadamente, ahorita estamos en un momento en que la población, y es lógico entenderlo, después de décadas de construir desconfianza, pues no creen ni en su sombra. Claro. Entonces todo el mundo está a la defensiva. Bueno, una parte. Una parte está a la defensiva, otros están echándole tierra porque
sus intereses particulares están siendo afectadas. Digo, el ejemplo típico es lo que pasa con los gobernadores, ¿verdad? Que no han permitido o no quieren permitir que haya delegados. Y en el fondo de eso está erradicar la corrupción. Muchos quieren seguir con los privilegios o quieren que las cosas no cambien y que siga habiendo la corrupción como siempre. Y no es posible, o sea, ya todos votamos a favor de que haya transformación, que no haya corrupción. Entonces, ese cambio de pensamiento todavía llevará un tiempo para que se lleve a cabo. Es decir, no ver moros con tranchetes, ¿verdad? Sino que realmente tengamos confianza en el líder, que tengamos confianza en el gabinete, que tengamos confianza en la gente que está ahora en los gobiernos, porque hay de todo, obviamente, pero el principio, el fundamento, el espíritu es de transformar al país, de que sea un país honesto, de que todos vivamos en paz, en donde realmente nuestros hijos puedan vivir y puedan desarrollarse con toda tranquilidad, ¿verdad? Claro, o sea, regresar la paz a nuestro país, ¿no? Y la paz social no puede irse construyendo si nosotros internamente estamos en guerra. O sea, no terminamos de entrar en ese nivel de confianza que tú mencionas, ¿no? Claro. Tanto de participación como de nuestro quehacer cotidiano, ¿no? Por ejemplo, en esta regeneración nacional, que ya mencionamos la política que tiene que ver con la democracia, llegando a nuestras conclusiones, yo diría, la regeneración nacional que está emprendiendo este nuevo presidente en su liderazgo tiene por lo menos estas tres dimensiones que voy a mencionar, o que ya he venido comentando. La regeneración política, que tiene que ver con la democracia electoral, y dar el otro paso con la democracia participativa, ir con los dos pies, ¿no? Construyendo una nueva república democrática. En el aspecto de la regeneración social, el que estos programas de política social que está impulsando López Obrador están destinados a establecer justicia social, porque ha habido una gran desigualdad, inequidad de derechos, y por eso ha habido desigualdad social. Entonces, está restableciendo esos derechos, pero es necesario también que nos demos cuenta que sin una participación también en este aspecto, no solamente de receptores de las prestaciones o de los derechos que nos debe el Estado, sino también de nuestra propia responsabilidad para organizarnos de manera autónoma al Estado, por una simple y sencilla razón. El Estado, en el mejor de los casos, es un instrumento a favor del movimiento social y de la sociedad civil, en el mejor de los casos, ¿sí? Y eso es lo que estamos consiguiendo, por lo menos a nivel electoral y ahora participativo. Sin embargo, sin la comunidad es imposible la participación ciudadana, y eso no lo puede generar el Estado, porque no es misión del Estado andar generando comunidades. Las comunidades son anteriores al Estado. Eso es una responsabilidad de cada persona, de cada núcleo de habitantes, de cada tipo de familias, de cada convivencia social que se va integrando en los pueblos de nuestro país, de nuestra nación. Entonces,
ese lugar comunitario es el que nos toca a nosotros, nos corresponde a nosotros desarrollar en un buen marco, en un Estado de Derecho, ¿no? Para garantizar ese Estado de Derecho y para hacer permanente su existencia, ¿no? Y finalmente, la regeneración moral, ¿verdad? Y la regeneración moral que tiene que ver no solamente con, como hemos dicho, una declaración de principios, sino una nueva reconstrucción de los valores, los sentimientos de la nación, los llamaba José María Morelos, ¿verdad? Pero hablando en términos de las aportaciones como valores humanos, valores de fe, ¿no? Valores trascendentes, ¿no? Valores que van siendo desarrollados a través de diferentes formas de educación, educación formal o escolar, y educación no formal, educación de adultos, educación abierta, que es responsabilidad tanto del Estado como de la propia sociedad, porque como decimos, tanto las iniciativas tienen que venir de un lado como del otro, de arriba y de abajo, y el proceso de reconstrucción de la moral tiene que partir de un nuevo modelo educativo escolar y no escolar, ¿no? Claro. Yo creo que para allá se perfila lo que sería esa constitución moral, ¿no? No en términos jurídicos, sino en términos educativos. Claro, por supuesto. Y que uno de los grandes alientos que veo en el perfil de nuestro líder, Andrés Manuel, es su fe cristiana y su ética política, ¿no? Yo creo que ambos elementos le dan esta visión, ¿no? de regeneración nacional. Claro, en realidad pues tiene todos los elementos de un estadista. Entre ellos no solamente es el aspecto económico o el aspecto de seguridad, sino también lo que vienen siendo ese bagaje o ese fondo de valores que tiene el país y que los quiere hacer patentes, los quiere hacer de manera expresa a través de esa declaración de principios, ¿verdad? Yo creo que es muy importante considerar eso, porque finalmente un país va a generar mucho de su forma de vida con base en sus valores, ¿verdad? En su ética, en su moral, ¿verdad? En lo que vivimos cotidianamente, aunque no lo decimos cotidianamente, pero que hay que hacerlo explícito. Ahora, ya nada más para finalizar, quería yo considerar que tenemos que sí es muy importante el sentirnos confiados, ¿verdad? El tener confianza en nuestro país, el tener confianza entre los mexicanos. Todo lo que queramos lo podemos construir a través de la confianza. Si desconfiamos, si tenemos desconfianza, no hay forma de construir nada, porque siempre estaremos a la defensiva de todo, lo cual pues es totalmente entendible en nuestra sociedad mexicana, que durante décadas ha sido defraudada y ha sido engañada, y se ha construido pues la desconfianza, de tal suerte que ahorita mucha gente no cree ni en su sombra, no tiene confianza ni en su sombra, y la idea es cambiar a eso, tener confianza, saber que
que entre todos vamos a construir un país mejor, un país en el que podamos confiar, un país en el que podamos confiar en sus fuerzas armadas, en su policía, que podamos confiar en nosotros, políticos, ¿no? Que podamos confiar en los políticos, y que realmente será la forma de construir pues una nación y un patriotismo pues realmente con fundamentos claros y sólidos. Yo creo que la idea es ir hacia esa transformación. Entonces, yo creo que ahorita tenemos elementos. Yo, por lo menos, yo en lo particular, me siento confiado, me siento tranquilo de que las cosas van a ir bien, porque hay principios de bondad que están presentes en el nuevo gobierno. Yo creo que eso no podemos hacerlo a un lado. Yo creo que es algo fundamental. Sí, y la confianza también de nosotros mismos construyendo comunidad y reconstruyendo el tejido social, Claro. y optando por resolver sin violencia los problemas o las adversidades que se nos presentan. Dialogando, fomentando el diálogo pedagógico, ¿no? Justamente como uno de los más grandes valores que puede haber en esta regeneración moral. Muy bien, pues yo creo que finalizamos. ¿Qué Sí. te parece, Benito Barán? Muchas gracias, Manuel de Anda. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta segunda parte de este programa.